Bueno, muy buenos días a todos, agradeciéndole su presencia y muy particularmente la presencia de la doctora Jiménez, Guadalupe Jiménez Codina, quien es amiga del centro, quien nos ha dado muchas conferencias y le agradecemos muy particularmente su presencia en este tema que va a ser publicado en un libro que saldrá a fin de año en conmemoración de los 50 años del Centro de Estudios. Y cuando estábamos pensando cómo íbamos a hacer el libro, bueno, pues decidimos que fuera por etapas para dar a conocer los documentos que hay aquí en el Centro de Estudios, que es la aportación propia del Centro de Estudios. La doctora es muy conocida, pero de todas maneras me voy a permitir dar un pequeñísimo currículum de ella. Licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, donde nos conocimos precisamente. Doctorado en Historia por la Universidad de Londres, en Inglaterra. Profesora investigadora coordinadora de posgrado en Historia en la Universidad Iberoamericana de 1971 a 1981. Directora del proyecto de archivos españoles en la Biblioteca del Congreso en Washington, de 1987 a 1991. Curadora de exposiciones históricas para Fomento Cultural Banamex y asesora de historia de 1992 a la fecha. Autora de 14 libros, la mayoría sobre la independencia de la Nueva España y más de 80 artículos para revistas especializadas. Ha recibido varios premios y reconocimientos, pero yo el que quiero mencionar es el que recibió de manos del presidente de la República como la mejor historiadora en el tema de independencia. Y por otro lado, pues la doctora Jiménez es una mujer de archivos, y sin los archivos no se puede escribir la historia. Entonces, si no, se repite y se repite y se repite, y muchas veces esos archivos hay que volverlos a leer porque se buscan nuevas interpretaciones. Entonces, un historiador que no trabaje con archivos, pues puede ser otra cosa, menos historiador, ¿verdad? Así que yo creo que en ese sentido le damos el gran reconocimiento a la doctora Jiménez porque ella ha defendido enormemente que la historia se hace con base en los archivos. Y yo creo que eso es lo que la ha llevado a darse a conocer nacional e internacionalmente. Pues tenemos el gusto de escucharla. Muchas gracias, Lupita. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, por sus 50 años de servicio a esta patria querida. Ahora que es época de libros digitales, de internet, de cantidad de nuevos avances en la tecnología, se nos olvida que los manuscritos, los impresos y los libros siguen siendo importantísimos para preservar la cultura de cualquier nación, de cualquier pueblo, de cualquier familia y de cualquier persona. Hoy en la mañana leía en un periódico europeo que está bajando el número de personas que están leyendo libros digitales. El famoso ebook está bajando en consumidores y empieza a volver a crecer los que leen los libros. Pues yo seré muy anticuada, pero sigo amando los manuscritos, los impresos y los libros. Y me encanta este sitio porque aquí, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, nos acompañan 80,000 amigos, que son los libros y 1,000 colecciones de documentos. Así que es un paraíso para nosotros los historiadores. Nunca nos los vamos a acabar. Y en el tema que yo trato, que es la guerra de independencia, pues hay muchísimos y no voy a poder hablarles de todo lo que hay. Es así una mina que no se acaba, que en todos los años que llevo investigando, pues nunca la terminaré, ni nunca la agotaré, pero les voy a hablar de algunos casos, nada más, para que se den cuenta cómo el documento, el manuscrito original, aporta luces que muchas veces los libros no lo pueden hacer. No porque desmerezcamos el trabajo de un investigador que está allí plasmado en el libro, ¿no? Todos escribimos libros y tratamos de hacerlo lo mejor posible y basarnos muchas veces en documentos, pero el libro siempre tiene
pues un intermediario que somos nosotros. Y nuestros ojos, nuestra experiencia de vida, nuestros gustos, nuestras preferencias, pues nuestras fobias también están ahí. Pero el manuscrito de la época nos acerca a aquella persona que fue el testigo o que dejó ese testimonio. Hay una frase que me llama mucho la atención de una historiadora portuguesa que se llama Juana Olimpia de Tuves. Dice esto: los testimonios de un ser humano revelan las pasiones de su alma. En cada documento se resguarda la visión de un proceso, y entre más íntimo es el legado, mejor es la proximidad histórica con los personajes que continúan forjando nuestra visión del mundo, de su carácter, de su fuerza y de su amor. Nos está hablando de ese valor vital que tiene el manuscrito, lo que nosotros los historiadores llamamos fuente primaria. No es que nos creamos de todo lo que dice ese manuscrito, porque sabemos que los seres humanos tendemos a distorsionar, a presentar las cosas según nuestro gusto, o podemos hasta engañar. Pero como decía mi maestro, el doctor Edmundo Gorman, hasta la mentira es un hecho histórico, porque estamos mintiendo por algo. Y hacemos eso los historiadores. Yo siempre he dicho que somos como detectives del pasado, porque estamos viendo por qué mintió, qué necesidad tuvo de mentir. Y al hacer toda esa investigación, pues encontramos la razón. Entonces, por eso los manuscritos para nosotros son tan importantes. Aquí en este sitio, ustedes imagínense, como les decía yo, tienen 80,000 volúmenes de historia de México y cerca de 1,000 fondos documentales. Así que, pues, vamos a hablar de muy poquitos. Yo quisiera decirles que para mí, y no porque me dedique a eso, uno de los periodos fundamentales para el nacimiento de México como nación independiente y libre es sin duda el que va a transcurrir entre 1808 y 1821. Son solo 13 años, pero son fundacionales. Una serie de problemas que aún hoy no hemos resuelto se van a dar con toda claridad ya en esos 13 años. Pero fueron 3 años preñados de esperanza, de tener una libertad, de un anhelo independentista en hombres y mujeres de la Nueva España postrera. Y dije independentista. Hay toda una corriente, colegas míos y colegas en Estados Unidos, que dicen, no, esa generación no sabía lo que era independencia. Y desgraciadamente hay una razón para que digan eso, sobre todo en Estados Unidos, que yo me di cuenta cuando estaba en la biblioteca del Congreso. Ellos creen que no podemos ser independientes sino hasta que no adoptamos las instituciones de Estados Unidos. Eso lo creen ellos. Entonces, para ellos no podemos ser independientes si no teníamos exacto una república federal como ellos la tenían. Entonces, para ellos no hay independencia. No, este proceso, quieren la autonomía. Pues yo les he dicho que en 40 años de investigación en documentos originales, yo nunca he visto que esta generación hable de autonomía. Entonces, ¿con qué derecho yo vengo y digo, estos no entendían lo que era independencia? Querían la autonomía. Pues sí le entendían perfecto lo que era independencia. Perfecto. Si sus términos de ellos para explicarla sería muy cercano a la idea de liberación, de libertad, de lo que nuestros primeros caudillos van a hablar, inspirados sobre todo en las Sagradas Escrituras, dado que eran sacerdotes, y que la van a igualar al éxodo del pueblo judío, liberándose de la opresión de los egipcios. Morelos, sobre todo, insiste mucho en eso, en esa similitud de su lucha con el éxodo, porque es liberarse del que lo oprime y que no lo deja ser completamente para establecer una nación en una tierra libre. Usan mucho esos ejemplos, pero claro que entienden la palabra independencia y la usan en todas partes. No usan autonomía. Y se los digo para que vean que por eso también es importante la búsqueda de manuscritos originales, porque nosotros tenemos que entender qué contenido le dieron a las palabras en su época, no hoy. Si yo a un chico de hoy le hablo de arroba, pues él cree que estoy hablando de la computadora. Lo que no sabe es que es una medida árabe de la Edad Media y que todavía se usa en muchos sitios, la arroba. Es una medida nada más.
Bueno, pero el chico de hoy no sabe más que es de la época de la computadora. Pero nosotros, historiadores, tenemos que saber en qué uso tiene esa palabra y cómo ha tenido diferentes contenidos, porque si no decimos barbaridades continuas. Y si no, o las traducimos mal. El otro día me estaba yo riendo de una traducción de un gran historiador norteamericano que hizo la biografía del padre Eusebio Francisco Quino, que es el gran evangelizador de lo que fue la Pimería Alta, Sonora y lo que hoy es Arizona, también parte de Baja California. Maravilloso. Anduvo a caballo 33,000 kilómetros. Fundó 27 misiones. Incansable. Al morir muere sobre su almohada, que era su silla de montar, porque todo el tiempo andaba a caballo. Fue incansable. Pues me dio risa al ver que este historiador, al no conocer bien el español, cuando leyó que unos jinetes y sus queras, así dice el original del siglo XVII, atacaron a un grupo de indígenas, pues él no sabía qué era eso y puso "y sus güeras". Y entonces salió en inglés que había ido con los jinetes con sus rubias a atacar a los with their blondes. ¿Cómo que their blondes? Pues nunca entendió. Quera es lo que se le pone al caballo de cuero para protegerlo de los ramales y de todo lo que no lo lastimen en sus jornadas. Pero ahí ven, está lleno de eso nuestros libros, no crean, yo les puedo contar miles de anécdotas así, en donde hay una equivocación porque no se sabe el contenido de la palabra, ¿no? Entonces, eso les digo para explicarles porque de lo que vamos a hablar es importante. Aquí hay pues unas colecciones que nos ayudan a aclarar enigmas, así como si fuéramos detectives. Hay, por ejemplo, en el fondo, que es a ver si me acuerdo bien, es el 168, bueno, en números romanos, documento 3, parece que nos va a dar respuesta, aunque limitada, a un interrogante que nos lo hemos preguntado todos los historiadores y casi todos los libros se lo preguntan. ¿Por qué Miguel Hidalgo y Costilla no entraron a la Ciudad de México a principios de noviembre de 1810 y no tomaron la capital de la Nueva España, siendo que sabemos por los documentos que existen que era uno de los principales objetivos de la insurrección? La gran propuesta de este grupo, decimos Querétaro y decimos Dolores, pero tampoco eso fue así. Eso no se hizo en Querétaro y en Dolores. Esto se planeó con mucha anticipación. Es muy posible que desde diciembre de 1808, y básicamente fue en San Miguel el Grande, donde Allende establece una junta que va a tener más de 60 miembros. Y ellos van a tener comisionados en varios sitios, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Celaya, en Salamanca, en Querétaro, en la Ciudad de México. Se hizo una red de juntas, no es Querétaro, por Dios, y menos Dolores, que fue un accidente. Pero nosotros, vean, repetimos lo que dice el libro, campanita de Dolores y grito, no hubo ningún grito, pero bueno, tenemos todas estas cosas que nomás las repetimos sin siquiera tener ninguna base. Y aunque los historiadores digamos que fue de otra manera, pues esto no pasa a los libros, sobre todo de los niños, que a mí me puede mucho, porque así no fue. Fue mucho más profundo y mucho más amplio este movimiento. Bueno, pero la pregunta era esa, ¿por qué no la tomó si sabemos que lo que querían era traer un grupo de rehenes, que los van a tomar unos 30 y tantos, 31 en Dolores, y luego en San Miguel toman otros más o menos 30, y los traen en burros y en caballos y todo? Los traen porque la idea era traerlos como rehenes y canjearlos ante las autoridades de la Ciudad de México para que les dejaran hacer la junta que no les habían dejado de hacer en el año 1808, que era lo que querían, su junta de criollos. Y como siempre digo aquí, y ustedes los que ya hayan venido se recuerdan, la palabra criollo de la época no significa hijo de españoles peninsulares, como van a decir los porfirianos, eso no es cierto. En la época criollo significa criado, nacido, nutrido en tierra americana. Morelos es criollo. Y muchos que serían mestizos son criollos porque nacieron y así se consideraron. Bueno, cuando ellos dicen que los criollos quieren tener su junta, igual que las juntas que han nacido en España a raíz de la
invasión napoleónica, la Junta de Asturias, la Junta de Sevilla, etcétera, etcétera. Pues ellos tienen todo el derecho según las leyes suyas, que es porque recuerden que Nueva España era un virreinato, un reino, nunca fue una colonia, esa es otra, nunca. Y ellos no van a usar la palabra nunca, la aborrecen, es así como una ofensa. Fíjense, y nosotros todo el tiempo estamos hablando de monumentos coloniales, de historia colonial, les volverían a dar vueltas en la tumba. Ellos nunca lo dijeron. Todavía es el año 1821 y Guerrero se está quejando de que mencionen o que quieran tratarlos como si fueran colonos, porque lo considera ofensivo y aberrante. Y miren sus descendientes hablando como si la época colonial, eso es una barbaridad. Ellos nunca lo pensaron. Ellos sabían reino, virreinato, con fueros, con privilegios, pertenecientes a la corona de Castilla, como fue la organización de la monarquía española, no de Aragón, de Castilla. Bueno, ellos lo que están diciendo es, si hay una junta en Asturias, y hay una junta en Sevilla, y hay juntas por toda España ante la invasión napoleónica, tenemos todo el derecho, según las leyes castellanas, de las 7 partidas, que son medievales, de hacer una junta, o como decía la ley, las 7 partidas, una yunta de los gentiles hombres, que se reúnan y gobiernen, si el rey no puede, o está preso, o ha muerto, o es un niño, pues que se haga una junta. Es todo lo que quieren, no es nada revolucionario. Como no se los permitieron en 1808, y se usó la violencia para no permitírselos, y porque se quedaron 2 años en la Ciudad de México sin gobierno legítimo, no se nos olvide que el 15 de septiembre, ahí sí pasó algo, el 15 de septiembre de 1808, cuando toman a la prisión cuando aprenden a José de Iturrigaray, es el 15 de septiembre. ¿Y saben cuándo entra el siguiente virrey, que sí fue legítimo? Pues el viernes 14 de septiembre de 1810 llega Venegas, por primera vez, otra vez un virrey legítimo. Estuvo la Nueva España con 2 años sin gobiernos legítimos. No se nos olvide que esa es la realidad que ellos están viviendo, ¿verdad? Imagínense ahorita que estamos aquí y viene alguien y nos avisa, Mancera acaba de ser aprehendido, está en el penal ahí de Almoloya, y está gobernando el señor secretario de la Defensa, el militar, porque eso fue lo que pasó en 8. Pusieron un militar de 80 años de virrey. ¿Quién lo escogió? Pues ellos, sin ninguna legitimidad. Y cuando ya el señor ya muy mayor ya no les pareció, pusieron al arzobispo. Entonces seguiría el cardenal Rivera después del secretario de la Defensa. Y después del cardenal Rivera, porque también les pareció muy débil y que les daba mucha entrada y muy paciente con los criollos, pues pusieron a la Real Audiencia, que es como poner a la Suprema Corte, que había sido parte de los que habían tomado preso al virrey, que les parecía una ofensa espantosa a esta generación. Entonces, eso es lo que está pasando en 2 años. No hay legitimidad. Entonces, estos que estaban desde el 8, diciembre, creemos, desde el 8 ya estaban planeando algo. Después aparece una conspiración en 9, en el verano de 9, en Valladolid. No se logra, pero seguía la misma idea. La junta, que tengamos una junta, tener rehenes para poder negociar y entregarles los rehenes y que nos permiten hacer la junta. Entonces, esta carta que tiene aquí, nos dice esta carta, está escrita el 13 de noviembre de 1810. La carta que se tiene aquí, la letra es de Ignacio López Rayón, que era el secretario en ese momento de Miguel Hidalgo. Y está firmada, la firma sí es de Miguel Hidalgo. Y tiene una nota al margen que autentifica la carta Rayón muchos años después, ya en el México Independiente, y dice, esta carta está escrita con mi letra, pero está firmada originalmente por Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Y qué dice esa carta? Bueno, la carta explica en parte por qué no entraron a la Ciudad de México. Ahora, quiero decirles que los historiadores no nos quedamos con lo que dice, sino que averiguamos más y van a ver lo que dice. Bueno, para empezar, para que se dé una idea de lo que estaba pasando en ese momento, desde el 20 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo, Ignacio de Allende y sus casi 80,000 seguidores, estamos hablando de un pueblo caminando, son 80,000, no son poquitos,
San Miguel, la villa de San Miguel el Grande tenía 12,000, para que se imaginen lo que es 80,000 caminando, ¿eh? Es impresionante, la primera vez que eso lo ha visto la Nueva España. Marchan, ya el 20 de octubre están marchando a la capital del virreinato. Esa era la idea, tenían que llegar, ese era el objetivo. Llegan y el 31 de octubre de 1810 mandan a 2, diríamos, embajadores a ver al virrey Venegas, que acababa de llegar, el 14 de septiembre había entrado a la Ciudad de México, acababa de estar, apenas tenía pues casi nada más un mes y días. Bueno, llegan y van estos dos, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo, con banderas blancas a querer mandarle un mensaje al virrey, proponiéndole eso que les digo. No vamos a atacar, no va a haber violencia, pero por favor, le entregamos los rehenes, pero queremos la junta de americanos. Bueno, no son admitidos por el virrey, y entonces el 1 de noviembre regresan y al día siguiente, sin mayores explicaciones, Hidalgo ordena la retirada a Querétaro. Y todos los historiadores, desde que ustedes vean todo lo escrito en todo el siglo XIX y parte del XX, se han preguntado por qué. Bueno, esta carta que resguarda el centro dice: el vivo fuego que por largo tiempo mantuvimos en el choque de las cruces, ¿se acuerdan de la batalla de las cruces? Debilitó nuestras municiones en términos que, convidándolas a la entrada a México, las circunstancias en que se hallaba por este motivo, no resolvimos un ataque, y sí retroceder para habilitar nuestra artillería. No es muy buena su sintaxis, es bastante mala, pero bueno, lo que está diciendo es que por la falta de municiones ya no quisieron entrar a la Ciudad de México, porque por eso él resuelve no atacar. En esta carta se percibe el desaliento de los rebeldes por la retirada inexplicable. No entienden por qué Hidalgo ha tomado esa decisión. No consultó a sus que tenían experiencia, no militar, ninguno de ellos son militares, son de milicia. La milicia es otra cosa que el mundo militar, ¿eh? No, tampoco se imaginen a Allende y Aldama Jiménez como militares, no. Son civiles que de alguna manera participaban en ciertas ceremonias como parte de una milicia, que es decir, haga cuenta como una guardia nacional. Y entonces no son militares de carrera, ninguno de ellos. Mariano Jiménez es ingeniero de minas, era el director de la mina de la Valenciana en Guanajuato. Es decir, Allende pues tenía un molino en Querétaro, tenía una hacienda cerca de San Miguel, a eso se dedicaban, pero en las ceremonias, o cuando los llamaban, iban como milicias, no son militares de carrera, pero no los consulta y da la decisión. Entonces Hidalgo se da cuenta que están muy molestos porque no entraron a la ciudad, y entonces dice: tengo noticia que se ha interpretado por una fatal derrota, cosa que tal vez pueda desalentar a los pusilánimes. Y este documento lo fecha el cuartel general de Celaya el noviembre 13 de 1810. Les decía yo que es lo que dice, pero ¿es cierto lo que está diciendo? ¿Es cierto que es falta de municiones? ¿Que perdieron mucha parque y por eso ya no quieren atacar? Pues no, no es totalmente cierto. Sí es cierto que perdieron algo de municiones, y no solamente eso, que pues ese pueblo que iba caminando, donde iban mujeres, niños, pericos, perros, chivos, todo iban, porque era como un pueblo entero caminando. En esa época las familias no se podían quedar solas, iban las mujeres y los niños junto con los maridos, ahí iban todos. Entonces, pues esa gente no sabe pelear. Entonces, 2,000 realistas que estaban en las cruces eran mucho más atinados que todo ese montón que le daban un balazo y echaban a correr, como 100. Entonces era muy difícil, no había disciplina, pero no es eso todavía. Si uno hurga en otros testimonios, también manuscritos que existen, yo me encontré años después uno que me dio, creo yo, la clave de por qué se retiran. Está en el Archivo General de Indias. Es el proceso que se le siguió a Mariano Jiménez Maldonado Zapata, que era de San Luis Potosí. Él era un ingeniero de minas, había estudiado aquí en el Colegio de Minas, muy brillante, de una familia quizá de las más importantes de San Luis Potosí, una familia muy rica. Eran sobre todo los Maldonado Zapata, eran los bienhechores de los carmelitas. Les habían construido la iglesia, el convento, les habían dado una hacienda, la de Pozo del Carmen, para que se sostuvieran. Es decir, una familia de muchas posibilidades.
Y este jovencito, ingeniero, estaba en Guanajuato cuando llegan los insurgentes el 28 de septiembre de 1810 y lo convence Allende. Allende le explica sus motivos. Es el único testimonio que tenemos por escrito de cómo los convence Allende, porque el que convencía era Allende, ¿eh? No crean que era Hidalgo, era Allende el que andaba, como decía, la apalabrando gente. Y ahí lo cuenta Jiménez, qué le dijo, cómo lo convenció, y por eso se une a la causa. Pero dice algo, ya en su interrogatorio en Chihuahua, cuando lo van a fusilar, dice, es que nosotros esperábamos el apoyo de 10,000 individuos que nos estaban esperando en la Ciudad de México y no se presentaron. Yo creo que esa es más bien la razón. No tuvieron el apoyo que esperaban en la Ciudad de México. Entonces, como les digo, este documento nos ayuda a ver un pedacito, pero el investigador tiene que seguir viendo, ¿fue suficiente que no tuvieran municiones? ¿O qué pasó? Yo creo que la falta de apoyo de los de México, de la ciudad, al no presentarse esos 10,000 prometidos, impidieron que atacaran, ¿verdad? Les cuento esto para que vean que el documento existe, es lo único que tenemos de una explicación de Hidalgo, pero hay que añadirle. Bueno, otro documento de notable valor histórico que está aquí es una copia manuscrita, el original está en el Archivo General de la Nación, pero es una copia de la época, que es el proceso que se le va a hacer a Hidalgo del 7 de mayo de 1811 hasta el 29 de julio, cuando va a ser, lo van a degradar como de su condición de sacerdote, y ahorita les explico un poco cómo era esa degradación, no como nos dice Martín Moreno, que casi le echa ácido en la cabeza y en las manos, ni que fueran nazis, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero les comento esto porque se le hace un proceso. Y en el proceso dice cosas muy interesantes que deberíamos de pensarlas, pues las está diciendo él y no la vemos que se plasme en los libros, y él está explicando muchas cosas. Dice, por ejemplo, llamarse Miguel Hidalgo y Costilla, tiene 58 años de edad, acababa de cumplirlos el 8 de mayo de 1811, 58 años, dice que de estado es presbítero, es cura párroco del pueblo de Dolores, es español. Todos ellos dicen ser españoles, ¿eh? Ninguno dice soy otra cosa. Todos dicen Morelos, soy español o español americano. Pues eso eran. Tampoco podemos decir que dijeran son mexicanos, porque no lo podían decir todavía. Todavía no existe México como una nación. En ese momento México es la ciudad o es la antigua cultura mexica, los antiguos mexicanos, o el idioma mexicano, pero no son toda la Nueva España, todavía no. Entonces ellos pues se definen así, español, español americano. Todos, si ustedes ven sus causas donde ellos dicen quiénes son, así. Y eso es curioso porque con una visión, si ustedes quieren, muy cerrada, sobre todo del siglo XX, ¿cómo van a decir que son españoles? ¡Qué barbaridad! El enemigo, no, pues que no eran el enemigo en ese momento, eran parte de una realidad, era una unidad que se llamaba monarquía española, y tan decía español americano Bolívar, como San Martín, como Higgins, como cualquiera, pues eso eran, ni modo, no podemos cambiar la realidad del pasado, nomás porque queremos cambiar los términos, ¿no? Bueno, entonces él dice eso, y dice que si le preguntan si por qué está ahí, dice, pues supone estar preso por haber tratado de poner en independencia este reino. Fíjense las palabras que usa, independencia y reino. Él no puede hablar de otra manera, eso es lo que son ellos. Se le pregunta quiénes o fueron los principales motores de la insurrección. Hidalgo contesta que la insurrección tuvo principio el 16 de septiembre. En la vida habla del 15, ¿eh? Lo del 15 de septiembre, ¿saben cuándo empezó? En la época de Guadalupe Victoria, en el año 1825. Decide el presidente Guadalupe Victoria y su gabinete que como la verbena, pues con cohetes no se puede hacer de mañana porque no se ven, entonces van a hacer la verbena en la noche del 15, de las 7 de la noche en adelante, y al día siguiente van a hacer el discurso en la Alameda y el desfile militar. De ahí viene. Mentiras que es que Porfirio Díaz, que era tan, según ellos, también es otra mentira, que era tan soberbio que como nació el 15 de septiembre, lo cambió el grito para el 15. No es cierto, esto es de 1825, está el decreto de Guadalupe Victoria. Vean cómo decimos una serie de cosas y las repetimos falsamente. Bueno,
Entonces él dice, empezó el 16 de septiembre, como a las 5 de la mañana. Sabemos hasta la hora, porque él lo dice. Y dice que los principales motores fue Ignacio Allende y él que declara. Él claramente dice que Ignacio fue. Dice, aunque Hidalgo dice, estaba persuadido de que la independencia le era útil al reino, nunca pensó en proyecto alguno, a diferencia de don Ignacio Allende. Son sus palabras, que siempre estaba propenso a hacerlo y el declarante tampoco lo disuadía, pues lo más que llegó a decirle en alguna ocasión fue que los autores de semejantes empresas nunca gozaban del fruto de ellas. Está diciendo de algo que él no estaba convencido, el que lo insistía y lo molía todo el tiempo era Allende. Sabemos muy bien que Allende y Francisco Lanzagorta son los comisionados de la Junta de San Miguel que fueron a Querétaro a formar la otra junta. Sabemos que Francisco Lanzagorta también fue a San Luis Potosí a reunirse con Nicolás Zapata, que era primo precisamente de Mariano Jiménez, a organizar el movimiento en San Luis Potosí. Sabemos cómo mandaban comisionados, tenían varios, hasta acá por Cuernavaca, por Veracruz, por la Ciudad de México. Bueno, esto se los digo para que vean cómo nosotros hemos ido cambiando las cosas. Y repetimos la campanita de Dolores. Cuando se dijo, quién sabe quién inventó el grito que Felipe Calderón dio en 2010, es pura mentira, eso no es ningún grito, no existe el grito, no hay un escrito. El grito es una forma, una metáfora que usaba en la época, el grito de libertad, el grito de insurrección, pero no es que haya habido un discurso, eso no existió, es más, no sabemos qué dijo. Lo que nos imaginamos por los documentos inmediatos que van a ir apareciendo es que les ha de haber dicho algo así, señores, no vamos a permitir que los franceses nos invadan, porque eso es lo que va a ser el principal objetivo. Ya tienen toda España, porque es cierto, el año 10, España entera, a excepción de una colita que sale al mar, que es el puerto de Cádiz, toda estaba invadida. Es el año peor de la guerra contra los franceses, están todos invadidos. Nosotros no vamos a permitir que nos invadan. Vamos a luchar por nuestro rey y por nuestra religión. ¿Dónde está la revolución? ¿Saben qué dice Hidalgo? Nosotros no somos revolucionarios. Nosotros estamos haciéndolo por el rey y por la religión. Hay que analizar todo esto para que vean después cómo hemos nosotros distorsionado lo que ellos se proponen. Después lo va a decir muy bonito, lo dice Allende. Y Allende, su proceso llegó hasta el siglo XX, al Archivo General de la Nación. No se conoció para que Alamán, Mora, Bustamante y todos los historiadores del 19 lo hubieran conocido, porque es muy grande, muy largo el proceso de Allende, porque pues ese fue el que lo organizó todo. Y allí, en ese proceso, dice algo muy importante, cuando le dicen que si él es reo de alta traición, dice, no, en todo caso soy reo de alta lealtad, porque nos levantamos en defensa del rey y de la religión. Así tan clarito. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿De qué hablamos? Sí quiere una independencia, pero es una independencia al modo de ellos, al modo que ellos ven, porque el rey está preso, no se les olvide. Y en el año 10 hay otro preso muy importante para ellos, es el Papa está preso. Napoleón tiene preso al rey de España y tiene preso desde el año 9 a Pío VII. Pues es el anticristo. Entonces, lo que van a usar ellos como argumento es, no vamos a permitir que los franceses nos invadan, nunca. Y fue tan cierto que en España, en 1810, está gobernando José Bonaparte desde el año 8 y va a gobernar 5 años, del 8 hasta el 13. En España, el Consejo Real, varios generales del ejército muy importantes, grandes nobles y funcionarios y arzobispos como el de Toledo, aceptaron el gobierno de José Bonaparte. Aquí nunca, pero nunca de los nunca. Y hay que decir que en ninguna parte de la América Española se aceptó el gobierno de José Bonaparte. Entonces, están siendo fieles a su rey, que lo consideran víctima porque está preso. ¿Ven? En esas circunstancias se van a insurreccionar. Cuando ellos mueren en 11, pues no ha cambiado eso. Ellos siguen todavía en esa actitud, porque no les tocó el 14 cuando regresa Fernando VII, ya estaban muertos. Y si no conocemos la cronología, pues decimos barbaridades. ¿Sí me van siguiendo? Bueno, ahora, ¿qué otra? Hablando de este proceso que está aquí, y que es largo,
y que debe de siempre compararse con los procesos de los otros, que se los hicieron en el mismo momento, en Chihuahua. En Chihuahua se llevan, miren, en Acatita de Baján, el 21 de marzo de 1811, van a tomar presos a más de 800 insurgentes. No crean que eran poquitos, eran como 800 los que iban con destino primero a las provincias internas y después se iban a Estados Unidos, a buscar voluntarios y dinero y armas. Esa era la idea. Pero los traicionan en Acatita de Baján, entonces aprenden a estos 800 más o menos, y a 30 de ellos, los más importantes, los escogen. A todos los demás los dejan en Monclova, a los que son sacerdotes los mandan a Durango, porque las provincias, lo que era Chihuahua y lo que era Chihuahua y Durango, estaban bajo la jurisdicción del obispo de Durango. A los que son sacerdotes los mandan, a los que no eran importantes, pero sacerdotes los mandan a Durango, allá los ponen presos, y a los principales caudillos, sacerdotes o no, van a Chihuahua, solo son como 30. Se los llevan caminando hasta Chihuahua y los alojan en el ex colegio jesuita, fundado en 1718 para niños tarahumaras, que estaba en Chihuahua. Pues era el único lugar donde iban a caber. Pues ¿dónde? Pues en un colegio donde había cuartitos, era de un solo piso con cuartitos, 1, 2, 3, 4. Los documentos originales nos hablan que Hidalgo estuvo en el cuartito número 1, Allende firma en el cuartito número 2. ¿Saben qué? Si van a Chihuahua, ¿qué se van a encontrar? Por más que yo les dije en todos los tonos que era falso, pues las van a llevar a un supuesto calabozo de Hidalgo, que es una falsedad total. Cuando estos se dieron cuenta que habían tirado el colegio jesuita completo, donde habían estado estos presos, que habían tirado el patio donde habían fusilado a Hidalgo, todo lo habían arrasado y habían hecho una calle que se llama Libertad, pues se van dando cuenta en 1861 que habían tirado todo. Y entonces les quedaba la iglesia de los jesuitas de Nuestro Señor de Loreto, el único que estaba en pie. ¿Saben qué deciden? Para que vean cómo se distorsiona la historia y la realidad. Tiran la iglesia, pero dejan una torre y la recubren con el Palacio Federal, que se inaugura en 1910, y dicen, aquí estuvo el calabozo de Hidalgo, en esta torre. Pobrecito, se estaba quedando ciego, porque no hay ventanas, casi se ahogaba, porque casi no entraba aire, y estaba todo oscuro, porque no había luz. Pues no es cierto. ¿Cómo va a estar en una iglesia, en una torre, un preso? Cualquiera que sepa algo, poquito, de historia cultural, sabe que en 1811 un preso que entrara a una iglesia que estaba abierta al culto, no podían sacarlo, nadie, porque había lo que se llamaba asilo eclesiástico. ¿Cómo iban a meter a un preso en una iglesia? Pues no era posible. Pues ¿saben qué? Yo les quité todo, les cambié todo, les armé todo, les dije, señor, esto no fue así, vamos a hacer una maqueta del colegio que tiraron, vamos a decir en dónde verdaderamente estuvo Hidalgo, en el cuartito número 1, así está en los documentos, era de un solo piso, pero lo tiraron. Entonces, no inventen que este calabozo estuvo aquí, porque esto es una torre de una iglesia. Pues les cambié todo y no me invitaron a la inauguración y me entero que otra vez el calabozo está en la torre. Es falso, de toda falsedad, porque no quieren, porque ahí dicen que llevan a los niños de las escuelas y entonces, pobrecito, miren nada más dónde lo tenían, no había luz, no había ventanas, que se estaba quedando ciego. Y luego tiene una banderota tricolor ahí al lado de un cáter. Dice uno, ¿cuándo vio él una bandera tricolor? Nunca la vio, se murió en 11 y esa bandera aparece en 21. Pero así somos. Y quítenlos de la cabeza y seguimos distorsionando la realidad. Bueno, les digo esto para que vean que estos documentos, aunque existen, nosotros los completamos siempre con otros testimonios. Bueno, otro de los fondos que es interesante, que les quiero comentar, hay muchísimos, pero después de este, tenemos uno que pues en este año nos debe de conmover más, porque este año se cumplen los 250 años del nacimiento de José María Morelos, el 30 de septiembre de 1765, en Valladolid de Michoacán, y también se cumplen los 200 años de su muerte, el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Murió exactamente de 50 años. Entonces, son los 250 de nacimiento este año y los 50 de su muerte. Por eso van a oír que va a haber varios coloquios y se ha declarado este año el año de José María Morelos. ¿Qué guarda
que guarda, guarda muchas cosas, entre impresos y cartas, pero les voy a mencionar una, que es una carta que es de Morelos, en donde da la comisión a José María de Larios para que recoja personas, que haga, busque voluntarios o no voluntarios o leva, tanto en la zona de Cuautla y de Chalco, a cuánta gente pueda, ¿verdad?, para que haga partidas, porque se han quedado, esto está firmada, es del 24 de enero de 1814. Si nos fijamos en la fecha, nos está indicando por qué necesitan gente. Se le han ido gran parte de la gente. Ustedes se acuerdan que el día de Navidad, la Nochebuena, 24 a 25 de diciembre, la gran derrota de Morelos es de ese día, del año 1813. Él había querido por primera vez atacar una ciudad fuerte, que fue su propia ciudad donde él había nacido, en Valladolid. Y entonces decide, cosa rara en él, porque él siempre muy cuidadoso, fue un gran estratega natural, no tenía grandes grupos. Él sabía que 80,000, como había tenido Hidalgo, pues ¿dónde comen? ¿Dónde duermen? ¿En qué pueblos? Si los pueblos tenían 10,000 o 8,000 o 9,000 personas, ¿qué haces con 80,000? Entonces él siempre fue muy cuidadoso de no pasarse de 2,500 personas, pero decide atacar Valladolid, su ciudad, y lleva más de 20,000. Y si ustedes conocen Valladolid, se acuerdan que atrás están dos lomas que se llaman las lomas de Santa María, hacen esto. Y entonces se ponen ahí para atacar y se ponen muy modernos, ¿eh? Se pintan todos de negro, se hacen camuflaje, están listísimos para atacar, pero es el año 14, enero. Desde el 11, Félix María Calleja, que fue un general realista, pero que fue también un buen estratega, había organizado un plan de resistencia muy interesante, también basado en esa idea de que no podía haber grandes contingentes realistas porque los pueblos los rechazaban, no se les podía dar de comer, donde los alojaban. Entonces, él hizo un plan que se llamaba de grupos como volantes, de pequeñas brigadas, que estaban en diferentes pueblos cercanos, y en el momento de un ataque llamaban al 3 o 4 de esas brigadas, se unían y atacaban, pero no las tenían en un solo lugar porque eran muy onerosas para la población. Entonces es lo que hacen cuando se enteran que está Morelos y va a atacar Valladolid, pues llaman a varios de estas brigadas volantes. Una está Ciriaco del Llano, otra está Agustín Iturbide, que era paisano de Morelos, porque había nacido también en Valladolid, y no solamente era paisano. Morelos y su familia eran, diríamos, pues, proveedores y a la vez clientes de los cuñados de Iturbide. Es más, los cuñados de Iturbide, los Huarte, los hijos de Isidro Huarte, que era el suegro de Iturbide, que ya había muerto, pero sus cuñados no les querían vender nada a los insurgentes, a los realistas, y los querían sacar de Valladolid porque solo les vendían a los insurgentes. Había simpatía por ellos y conocían a Morelos desde antes. Pues le toca que lo llamen a Iturbide, y ahí llega, ¿y qué hace? Se le ocurre meterse en esa hondonada entre las dos lomas, se mete en la noche y se sale, no ataca, nomás entra y sale. Eso no lo supieron los insurgentes. Toda la noche se pasaron pues luchando entre ellos, creyendo que estaban ahí los realistas. Y al día siguiente se van encontrando que quien habían estado matando eran a sus propios insurgentes. Entonces los derrotan, pero se derrotan a sí mismos. Entonces ese intento de tomar Valladolid es un enorme fracaso. Es de diciembre de 1813, y esta carta es de enero, de 24 de enero, diciendo, nos falta gente y nos faltan armas, consiga gente y armas, firmado por Morelos. Es el inicio del declive de la estrella de Morelos. De ahí ya no va a tener los triunfos que tuvo entre 10 y parte de 13. Se acabó. Y pobrecito Morelos, si uno sigue de 13 en adelante, empieza el declive. Todavía tiene ciertos momentos buenos en septiembre de 13 y después en 14 con la Constitución de Apatzingán, pero ya es el final. Y como después les diré, el 15, este año 15, todo el 1815, es el declive total de la insurgencia, y la falta de respeto por Morelos del Congreso insurgente
lo trata muy mal, le quita el poder ejecutivo, dice que se vuelva como cura de misa y olla, no lo respeta y nomás lo trata como su centinela, que los venga acompañando, defendiéndolos, y pobre Morelos en ese trasiego, en ese camino, va a ser aprendido el 5 de noviembre de 1815 y pues va a ser fusilado el 22 de diciembre por estar escoltando al Congreso. El Congreso ya no le tenía respeto porque fue cayendo su estrella, diríamos. Entonces, esta carta nos indica esta situación que ya se empieza a ver el declive de la insurgencia. Bueno, pero otra cosa que tiene este centro y que es muy importante, tiene todo un grupo de documentos, pero de realistas. A ver, tampoco podemos hacer la historia hablando solo de la insurgencia. Hace muchos años fui yo al Museo Militar, aquí en el centro, ahí por Betlemitas, ahí por cerca de Tacuba, y entro y dije, qué chistoso museo. Aquí solo hay insurgentes, solo hay liberales y solo hay revolucionarios. ¿Pero qué? ¿Se vieron al espejo y pelearon con quién? No hay nadie más. Pues eso no se puede hacer, ni historia ni en un museo. Nada más un bando, al que me gusta. Pues entonces la historia de la guerra de independencia había estado, diríamos, coja, porque no estudiábamos a la parte realista, y la parte realista fue más grande que la parte insurgente, muchísimo más grande. ¿Y qué? ¿Esos no eran patriotas? ¿Esos no querían a la Nueva España? ¿Esos no habían nacido, habían hecho toda una vida al servicio? Claro, entonces, ¿por qué no los estudiamos? Yo me acuerdo en 1968 que hubo no en 68, no, perdón, fue después, pero un gran congreso de historiadores, y yo estaba fuera de México, y entonces mandé la ponencia y le puse así: una visión realista de la insurgencia y una visión insurgente de los realistas, por Dios. Tenemos que tener una visión de lo que pasó, pero de los dos lados, y no nomás de los dos lados. La gran mayoría de la población que no participó. ¿Saben cuántas mujeres había en la Nueva España en 1810? Más de la mitad de la población, que llegaba a 6 millones, más o menos 6 millones de habitantes. Más de la mitad eran mujeres. Y saben que más de la mitad era menor de 15 años. ¿Y esos qué? ¿Qué les pasó? ¿No existen? ¿No participaron? ¿O nomás fueron víctimas del pleito entre dos facciones o no sé cuántas más? Eso es lo que nos falta. Entonces, aquí hay toda una colección de documentos en varios de los acervos, pero hay uno muy interesante entre la correspondencia de Venegas, que llegó en 1810, pobre Venegas, no se imaginaba lo que vino. Él estaba en Cádiz, de gobernador de Cádiz, y resistió el ataque. Los franceses llegaron y lo intimaron a que entregara Cádiz, no entregó nada. Estaba ahí en Cádiz cuando lo mandan aquí como virrey. Y llega el 14, entra a la Ciudad de México, llega antes, llega a Veracruz, pero el 14 de septiembre entra a la Ciudad de México y a los 2 días, en la mañana del domingo, él llega el viernes en la tarde, entra a la Ciudad de México y el domingo a las 5 de la mañana empezó la insurrección. Le toca. Entonces pues está ante una situación que no sabe ni cómo manejar, pero se hizo amigo muy rápido en su camino, que venía a la Ciudad de México, de un obispo que era criollo, nacido en la Nueva España, el obispo de Puebla, Miguel González del Campillo. Perdón, no Miguel, Manuel González del Campillo, que quería mucho a la Nueva España, era de aquí. Y entonces hay una correspondencia de ellos en donde van describiendo lo que están viendo de la guerra. Y ahí uno ve el dolor de ambos, de lo que está sucediendo, y no saben cómo atajarlo. Entonces, Campillo, el obispo, le dice al virrey que si le permite mandarles a Ignacio López Rayón y a Morelos, recuerden, bueno, esto ya es cuando ya ha muerto Hidalgo y los otros caudillos, que si les permite prometerles, convencerlos de que dejen las armas y darles el indulto, para que se acabe esta guerra que está causando mucho dolor en las familias y mucho desastre físico en la Nueva España. Y el virrey le dice: usted, como si tuviera mis poderes, haga lo que usted quiera, yo le doy toda la autoridad, ofrézcales lo que quiera. Y entonces manda a un sacerdote que vaya a ver a Rayón y otro sacerdote que vaya a ver a Morelos. Y a los dos les manda una carta. Es interesante cómo le escribe a Rayón y cómo le escribe a Morelos. A Rayón le escribe con mucho respeto, con mucha atención,
mucha cortesía, diciéndole, pues haciéndole ver los daños que se están causando por la guerra, la lucha entre hermanos, que está la violencia, lo que está causando. Y en cambio, la carta Morelos es una carta dura. Diciéndole, usted es sacerdote. ¿Cómo un sacerdote está permitiendo esto? Muertes, violencia, venganza. Ahí se ve la relación obispo-sacerdote. Usted es sacerdote y un ministro de Dios no puede hacer lo que usted está haciendo. Y luego vienen las respuestas de ambos, de los dos. Es decir, uno va viendo la otra cara de la insurgencia, la otra cara, la cara de los realistas en este caso, y hay muchas otras más que también debemos de estar investigando. Bueno, otro tema que también está aquí y es interesante, pero les digo, nomás les estoy dando casos, es qué papel van a jugar los eclesiásticos, los regulares, que son las órdenes religiosas como franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, y las mujeres y los niños. Como les decía yo, ¿y estos qué? ¿Cómo no damos nada, no decimos nada? ¿Qué les pasó si eran la mayoría de la población? Bueno, aquí también hay documentos en donde vemos lo que les pasa a las mujeres, a los niños, que se van quedando huérfanos. Va a haber una cantidad de huérfanos. Yo me acuerdo hace años que hice un trabajo sobre el niño en la Guerra de Independencia en honor a mi maestro Moisés González Navarro del Colegio de México, para un homenaje a él. Y yo me acuerdo que me impresionó cuántos niños se habían quedado huérfanos. Pero esos niños crecieron y van a ser nuestros funcionarios y nuestros políticos. Entonces uno entiende muchas veces la inseguridad de estos funcionarios, como que son niños que se quedaron sin padre o sin madre o sin ambos, que vivieron una vida terrible. ¿Y saben qué? Muchos de estos niños llegaron a presidentes de la República. Entonces lo que vivieron, yo me quiero imaginar qué sería para un niño ver a sus 2, 3, 4 años que le mataran a su padre y su madre enfrente de él. Y entonces como que entendí más el siglo XIX mexicano, con tantas altas y bajas, con tanta inseguridad, la volubilidad de uno que de pronto era federalista, y luego se hacía centralista, y luego ya no era ni centralista ni federalista, entraban, salían. Yo digo, ¿será esto producto de su infancia trágica? Mariano Arista, que fue presidente, Mariano Arista le toca en San Luis Potosí que hay una orden realista que lleven a los niños a las ejecuciones y que les den azotes para que nunca se vayan a convertir en insurgentes. Y ahí va el pobrecito niño Mariano Arista a ver la ejecución de un insurgente y luego les dan de azotes. Yo digo, ¿qué sintieron esos niños que luego van a ser nuestros dirigentes? Bueno, también hay aquí casos, por ejemplo, está el caso de Gertrudis Bocanegra, que fue ejecutada en Pátzcuaro en 1817 por haber formado una contrarrevolución en favor de don Javier Mina, en unión de otros. La historia de ella es muy triste. El marido y el hijo se le mueren en un ataque realista a Pátzcuaro en 1811. Pues ella continúa en la lucha con sus otros hijos, hasta que la detienen en 1817 y la van a ejecutar. Quedan los hijos a la deriva, que eso también se ve. Cantidad de niños a la deriva. Los hijos, bueno, no hijos, sobrinos de Ignacio Allende, hijos de una hermana y de su cuñado, de 9 años y de 6, niño y niña, se quedan sin qué comer, pidiendo casi qué comer porque se llevan a sus padres a la cárcel y se mueren. Entonces uno piensa en todas estas generaciones, ¿qué les pasó? Bueno, este caso de Gertrudis está aquí. Y para ya no hacerles tanta, porque creo que ya los cansé, quiero decirles que aquí está un documento que es fundacional de lo que es el México independiente, que es el Plan de Iguala. Pero es un plan de Iguala muy interesante. En la época virreinal, como no había Xerox ni había fotocopias, siempre se hacían 5 originales de cada documento, con toda intención. ¿Por qué? Pues porque uno lo mandaban al Consejo de Indias quizá, otro al gobernador de Cuba, otro al capitán general en Guatemala, porque siempre estaban en comunicación, la monarquía estaba en comunicación y hacían 5 tantos. A veces los historiadores, cuando no encontramos en el Archivo General de la Nación algo, pues nos vamos a Cuba, o nos vamos a Sevilla, o a ver dónde, o a Caracas, porque como mandaban copia
no eran copias, realmente son 5 originales, pues esa es la ventaja. Pues hubo 5 planes que no se llamaban de Iguala, por supuesto, así les decimos, porque lo proclamaron en Iguala. El nombre verdadero es Plan de Independencia de la América Septentrional, así se llama. Bueno, se proclamó en Iguala porque se proclamó ahí, y todos le decimos así, pero en realidad el nombre, y hay 5. Yo conozco, ¿cuántos? A ver, hay uno en la Biblioteca del Congreso, en los Iturbide Papers. Hay otro en la Catholic University of America, donado por la viuda del nieto de Iturbide. Hay 2 en el Archivo de Indias y el otro, el 5.º, está aquí. Son todos iguales. Pero ¿quién dio ese plan? ¿A quién? Fíjense, qué interesante. Ese plan es un regalo que le hace Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, se lo regala a Maximiliano de Habsburgo. Y le dice en su regalo, le hace ver, ¿verdad?, que le está dando el plan que logró lo que su padre había tratado de conseguir. Entonces es interesante ver, porque le dice algo así, dice, el documento original del Plan de Iguala, monumento grandioso para la historia de mi patria. Y le dice que tiene el honor de ponerlo en sus manos. En la carpeta, que Josefina conoce muy bien, tiene el escudo, y Juan Nepomuceno Almonte le está regalando a Maximiliano el Plan de Iguala, la quinta manuscrito original, que está aquí. Iturbide es uno de los condenados de la tierra, diría yo, porque no se le entiende, no se le conoce, es al que menos se le conoce. Tiene una cantidad de documentos por todo el mundo y muy poco estudiados. Entre ellos, pues acaban de aparecer, creo que el año pasado, ¿no, Josefina? 268 cartas entre Iturbide y Guerrero, pero que no sé qué ha pasado porque pedían mucho dinero por ellas y no se ha podido conseguir, y yo no sé dónde van a acabar. Hay mucho material que no está estudiado. Y sin embargo, deberíamos de estudiar del año 16 al 21 esos años cruciales para conseguir la independencia. Les platicaba yo que en 15 era el gran declive de la Estrella de Morelos, pero también de la insurgencia, que estaba débil, peleados todos entre sí. A mí me daba mucha risa ver el Congreso de Puruarán, porque firma José María Cos, pero ponen en ausencia de José María Cos y firma otro. Lo que no dicen es que lo tienen preso en unas cuevas en Atijo. Al presidente del Congreso está preso por los propios insurgentes. Todos estaban peleados, todos, y tenían en muy mala situación a Morelos, no le hacían caso. Entonces, están tan mal que empiezan a pensar que la única salida que tienen es la ayuda externa. Entonces, les toca la mala, ahora sí que la mala suerte, de un tipo que los engaña. Había un ex representante o diputado a Cortes por Santo Domingo, que era un marino, que se llamaba José Álvarez de Toledo, que les escribe de Estados Unidos y les dice, señores del Congreso insurgente, el Congreso estaban en Puruarán, señores, si ustedes quieren que Estados Unidos los apoye, tienen que hablarle de igual a igual, pónganse Estados Unidos de México. No es cierto que Estados Unidos mexicanos se lo hayan inventado en 24. Les dice, pónganse Estados Unidos de México y hablen de igual a igual. Y el presidente, del Poder Ejecutivo, que era Morelos, que se firme presidente de los Estados Unidos de México. Y así lo hacen, se ponen Estados Unidos de México. Y es gracioso los documentos, porque como no son ni estados, ni unidos, de nada, luego hablan del reino dentro del documento, pero se firman Estados Unidos de México, presidente Morelos, que no lo fue. Y Morelos dice, en su juicio, ya cuando está aquí, siendo juzgado de noviembre a diciembre, aquí en las cárceles de la Inquisición, donde dice, yo no creí en esa ayuda externa, en ese canto de las sirenas de ese marino que decía que nos iban a ayudar, nunca les creí, pero lo hacen firmar, los otros miembros lo obligan, y ahí están estos emocionadísimos, y les dice Álvarez de Toledo, nómbreme a mí general del ejército mexicano, y lo nombran general, es el primer nombramiento de general del ejército mexicano de este señor, que era cubano, y a la vez había sido representante de Santo Domingo. Lo que ellos no saben es que este señor trabajaba
para el gobierno inglés, para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno español y para la insurgencia, para 4. Y por supuesto que los va a traicionar. Todos los documentos que va a recibir de ellos se los va a entregar al representante de España, que era Luis Dionís en Estados Unidos, los traiciona. Ellos no lo saben, pero lo que les quiero decir es que con esa ilusión de la ayuda externa, le dice, vénganse por un puerto y yo váyanse a Nueva Orleans, ahí los espero para que consigamos la ayuda. Y entonces el Congreso decide irse a Boquilla de Piedras, alguno de estos puertos acá en el Golfo, para irse a Nueva Orleans. Y entonces le dicen a Morelos que los custodie, y ahí van. Estamos hablando de septiembre, octubre, de noviembre, y el 5 de noviembre, custodiando al Congreso, aprenden a Morelos en Texmalaca, Puebla. Es decir, lo aprenden llevándolos, que se iban a ir en un barco, estos del Congreso, no crean que eran muchos, el Congreso insurgente tenía 8 personas, a veces asistían 4, no crean que son muchos, son poquitos, pero bueno, se iban a Nueva Orleans, según ellos a conseguir ayuda exterior. En uno de los documentos, que por cierto vi por primera vez en casa del ingeniero Manuel Franco, que no se me va a olvidar en los días de mi vida porque él tenía esas copias, eran 72 documentos sobre esto, sobre Álvarez de Toledo y todo lo que les prometió y todas las mentiras que les dijo. Había un diario incompleto, que creo que es el de Álvarez de Toledo, en donde decía, pues es que como ya se acabó la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, se acabó en el año 14 y el 15 se firmó la paz, hubo una guerra, pues había muchos fusiles sin uso, que estaban en las bodegas ahí de Estados Unidos, y había muchos oficiales sin trabajo. Entonces era oportuno que hubiera posibilidades de conseguir voluntarios y armas, porque estaban llenos los almacenes de armas que ya no se usaban. Entonces dice este diario, pues cuestan 3 pesos, pero a nosotros nos los dan a 25 pesos cada uno. Y cuando les reclamamos por qué nos lo dan tan caro, dicen, porque la libertad no tiene precio. Entonces era puro negocio. Y se da cuenta Morelos y dice, yo nunca creí en esa ayuda, porque no era ayuda, era negocio. Entonces, lo que uno va viendo, pues, que estos años, sobre todo en 16, a principios de 16, el Congreso, Mier y Terán lo deshace, ya no estaban todos peleados, lo desbarata. Son años muy difíciles, con una pequeña esperanza en 17, cuando viene Javier Mina, que no se les olvide también que este año de 15, Mina ya está en la Gran Bretaña planeando su excursión, su expedición, y el primer plan de Mina era en ayuda de Morelos. Estaba pensando venir a ayudar a Morelos, él no sabía ni que lo aprendieron, es más, su muerte la va a conocer hasta abril de 16, y todo el plan original de Mina era venir a ayudar a Morelos, con oficiales, no iban a traer soldados, porque decía, Morelos tiene soldados, lo que necesita son oficiales que tengan experiencia en las guerras europeas. Ya se habían acabado todas las guerras, Napoleón ya estaba en Santa Elena preso, el pobre ahí va a estar desde 15 hasta 21, va a morir el 5 de mayo de 21 Napoleón. Entonces, pues todos los oficiales, o a media paga o sin paga, vagando por toda Europa, es el momento para traerlos. Oficiales, y es lo que está pensando Mina hacer, ayudar a Morelos. Pero lo que no va a saber es que a Morelos lo van a matar el 22 de diciembre de 1815, y cuando él sale en abril de 1816, Morelos ya está muerto. Y toda la imaginación que tuvo de su proyecto, pues ya no servía, porque ya no había Congreso. El Congreso era el que les iba a dar a ellos los fondos para poder, o que era una autoridad, algo, una autoridad insurgente para que les dieran préstamo. No existía, ¿verdad? Entonces, quiero decirles, pues, muchas gracias. Quiero decirles, pues, que uno lo que va viendo es cómo la historia son como una cadena de eslabones que se van uniendo y que no los entendemos si no nos vamos a esa cadena de hechos que van determinando las decisiones de nuestros antepasados. Y si no las conocemos, pues cometemos muchos errores. Y perdonen la tardanza y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si alguna pregunta queda por ahí. Sí.
Mira, está en varios, depende del tema. Todo lo de Álvarez de Toledo lo escribí con María Teresa Franco. Las dos escribimos un libro que se llama Los pliegos de la diplomacia insurgente, que es la historia de 72 documentos que pertenecieron a Luis Dionís, porque recuerden que se los entregó que los traicionó, se lo da al representante de España en Estados Unidos, y luego lo premian con un cargo diplomático Fernando VII a Álvarez de Toledo. Bueno, por eso estaban en España. Los compró un banco en México. Por eso el ingeniero Franco tenía una copia y me los enseñó. Y yo le dije, ingeniero, es que no los puedo trabajar porque son copias y los originales le pertenecen a un banco. Este banco ha de tener ya un historiador que los va a presentar. Yo no puedo hacerle un trabajo con copias porque obviamente los compraron para que un historiador, que sí tenían un historiador que los iba a presentar. A la mera hora no hicieron nada y se quedaron ahí, hasta que en la presidencia de Miguel de la Madrid el banco desapareció y los documentos se quedaron en la presidencia de la República. Y entonces, un día Tere me fue a ver a San Miguel, que yo estaba escribiendo mi tesis doctoral allá, me dice, ya ves que me dice, Pina, quiere el presidente un libro sobre Morelos, urgente, en un mes lo tienes que hacer. ¿Ya te conoces estos documentos? Hazlo sobre estos documentos, eran 72. Dije, Tere, en un mes, ¿cómo quieres que lo haga? En un mes, porque va a ser el regalo de Navidad del presidente de la Madrid. Entonces me dice, vente a mi casa, aquí te pongo una secretaria y todos los días trabajas hasta que lo termines. Y lo terminé, pero fuimos a ver al secretario del presidente de la Madrid, que era Emilio Gamboa. Dije, oye Emilio, ustedes quieren un libro que glorifique a Morelos. Lo que estábamos contando aquí es la tragedia y el declive total de la insurgencia y la tragedia y el viacrucis de Morelos de este último año, que lo va a llevar a la muerte. La falta de respeto, de cariño de sus propios miembros del Congreso, que lo tratan mal, que le quitan todo el poder, que lo usan ya nada más para que los vaya defendiendo, eso es lo que lo va a llevar a la muerte. Eso es el declive de la insurgencia. ¿Cómo? Pues sí, que aviso, eso es. Y no voy a cambiar el contenido, porque no puedo hacer aquí una apología de maravilla, porque eso no es. Y entonces, pues ya no quisieron publicarlo. ¿No? La presidencia ya no quiso, ¿cómo iba a regalar eso? Pero como a los 2 años lo publicó el Senado de la República. Existe el libro, se llama, esa parte está en ese libro que se llama Pliegos de la diplomacia insurgente, publicado como por 1994, por ahí, por el Senado de la República. Ese existe. Para la parte de lo general otro, pues tengo México, su tiempo en nacer, 1750-1821, que lo publicó Fomento Cultural Banamex. Para la parte de toda esta situación internacional que está rodeando lo que nos sucede, porque no estamos en un pueblito, estamos dentro de toda una situación internacional, pues está el de Fondo de Cultura Económica, la Gran Bretaña y la Independencia de México, 1808-1821, y muchos otros que he hecho cosas específicas sobre algún tema dentro de la guerra de independencia para el niño, para la mujer, para casi todos en artículos o en libros colectivos. Hice 2 para Construyendo Paques, que salió en 2010, en estos libros que publicamos en Fomento. Uno es sobre la vida cotidiana durante la guerra de independencia, cómo era, y la otra es... se llama Morir es nada cuando por la patria se muere, que son las últimas palabras que dice Morelos antes de que sea fusilado. Y es esa historia de cómo se va acabando la insurgencia, que la derrotan, de hecho es derrotada por los realistas. Y luego, pues Mina siempre me ha interesado muchísimo, porque es el único caso de una expedición del extranjero, nunca hubo otra. Todos los demás países tuvieron varias, nosotros solamente esta expedición, que va a ser un fracaso. Pero al ser un fracaso, de todas maneras, avivó el interés por la independencia. Y además es muy interesante porque lo que Mina no es un extranjero, que esa es otra, no es que sea un extranjero, es parte, él también es español y como él dice, yo estoy luchando dentro de esa realidad hispánica para acabar con Fernando VII, que es el absolutista, ¿no?
y él quiere, es constitucionalista, y viene con una gran ilusión, creyendo que aquí todos están defendiendo la Constitución de Cádiz, que ni la conocen. Y luego viene con una serie pues, de presupuestos falsos. Cree que hay Congreso, no lo hay. Cree que hay puertos por donde puede entrar con armas, no hay puertos. Ya los realistas han tomado Nautla, ya han tomado Boquilla de Piedras, ya no hay dónde desembarcar nada. Entonces, cuando él llega, pues se estrella con una realidad espantosa. Viaja de Soto de la Marina, en lo que es hoy Tamaulipas, hasta cerca de Zacatecas y no encuentra un insurgente. Nadie, no hay. Entonces, la tragedia de él, en 17, es que viene un país que ya no es lo que él creía. Y que Servando Teresa de Mier, que era más exagerado que la nada, de haber llenado la cabeza de todo lo que estaba organizado aquí, que no había. Y entonces, pues hace su intento, lucha todo lo que puede, pero va a ser fusilado el 11 de noviembre de 1817. Y sus gentes de él se van con Vicente Guerrero. Allá se van, y allá están con él. Y después van hasta ser muy cercanos allá a los trigarantes. De hecho, van a apoyar el movimiento trigarante junto con Guerrero, los que quedaron de la expedición de Mina, ¿no? Y algunos son muy famosos. Uno se casa con la hija de Manuel Tolsá, otros van a ser famosos en México ya como militares mexicanos que se quedan. Uno de ellos era hermano de un gran astrónomo de París y ese es otro de los que vienen. Es que venían de suecos, venían de Dinamarca, venían de Hungría, como no tenían trabajo, estos oficiales se vienen, son como 300. Porque sí, pues aquí les iban a dar tierras, les iban a pagar, y pues allá en Europa no tenían trabajo. Entonces, eso sí lo he dicho, pero en diferentes libros. Digo, no está en uno solo. Dime. Felicidades por la conferencia, no hace falta palabra. Francisco Faguaga apoyó la independencia. Sí. No sé si la casa que está aquí en San Ángel, cerca del INEP, allí es donde vivió. Sí. ¿Y se puede entrar, se puede dar referencia sobre esa casona? O... Es de una familia y es privado el domicilio. Ajá. No es nomás Francisco Faguaga quien apoyó a Mina. Sí. Es su hermano, José Francisco, el segundo marqués del Apartado, Francisco, su hermano, también se llamaba Francisco, que Mier, que era muy amigo de ellos, les decía Frasquito. Ellos son los que van a poner, diríamos casi van a hipotecar sus bienes en Inglaterra y van a hacer el aval para los 12 comerciantes que van a apoyar la expedición de Mina. Y creo que financiaron un periódico, si más no recuerdo se llamó el... Ellos no lo hicieron, apoyaron el colombiano de Francisco de Miranda, que fue el precursor de toda la independencia de toda Hispanoamérica. Ellos pagan la edición del colombiano en 1810. ¿Dónde se editaba este periódico? En Londres. En Londres. Sí. Pero lo hace Francisco de Miranda, y ellos lo pagan, los Faguaga. Sí, Hugo. Wow. Con respecto a los planes de independencia que consideraba Ignacio López Rayón y Morelos, vemos que hay una diferencia entre que Rayón sí reconoce a Fernando VII y Morelos ya lo elimina de cualquier posibilidad. ¿Cuál era realmente la voluntad insurgente y en general de la población novohispana sobre esa forma de gobierno? Porque a final de cuentas el plan de Iguala ya menciona un reconocimiento a Fernando VII, si bien ya no atados a la administración de las juntas de Cádiz, pero sí con un reconocimiento al rey. ¿Cuál sería entonces la voluntad del pueblo? Miren, hay que ver que todo esto es una evolución. Lo que pasa en 10 no se puede parecer a 20, que hay muchos cambios. En 10 es preso, es víctima Fernando VII, y es el que le da la legitimidad al gobierno. Por eso ellos no lo descartan. Hidalgo no lo descarta. A lo mejor en el fondo no lo querían mucho, dudaban de él, porque no se les olvide lo que se sabía ya sobre Fernando VII y su pleito con su padre. Fernando VII se portó muy mal con su padre, con Carlos IV. Acuérdense que había habido hasta una conspiración contra su propio padre. Y sabían también que en 1808, en aquel motín de Aranjuez, donde Carlos IV y la reina María Luisa venían muy probablemente a la Nueva España, los que mueven el motín son los partidarios de Fernando. Y Fernando se declara, el papá va
a abdicar, y que el que queda es este príncipe que le decían el príncipe felón, porque había traicionado a sus propios padres. Y además, aquí se sabía, en el año, se lo llevan preso a Bayona, está Carlos IV y su madre, y luego a él se lo llevan preso, pero hay una carta que llegan ellos a conocer en donde Fernando VII le está pidiendo a Napoleón casarse con una pariente de él. Entonces dicen, este ya se afrancesó, este no es de fiar, eso es lo que sabe Morelos. Entonces ellos van sabiendo cosas y ya no le tienen confianza. Por supuesto, después de 14 menos, porque cuando regresa en mayo de 14 a España, ¿qué hace? Lo primero es abolir la Constitución de Cádiz. Y esta generación ya era constitucionalista, por eso la Constitución de Apatzingán. Digo, está basada gran parte en la Constitución de Cádiz, ¿no? Y además muchos de nuestros novohispanos, como Ramos Arizpe, como Guridi y Alcocer, habían sido de los grandes diputados de las Cortes de Cádiz, muy brillantes, eran novohispanos, había como 20 y tantos novohispanos que participaron y ellos mismos fueron parte de esa Constitución. Entonces, ese constitucionalismo ya en las clases, diríamos, ilustradas, el pueblo no estaba muy enterado. Ni va a estar muy enterado de la de Cádiz, ni tampoco de la de Apatzingán, menos la conocieron, casi no la conocieron, porque ni siquiera circuló mucho. De hecho, circuló más en Nueva Orleans que aquí. Allá también se publicó, pero aquí no. Entonces, en realidad sí ha ido evolucionando el pensamiento de los dirigentes, ¿no? Entonces, hay etapas en que era víctima al principio. Entonces, a nombre del rey se hacía todo. Después, ya cuando empiezan a ver cómo se comportó y empiezan a llegar las noticias de que se somete y que le entregan el trono a José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, pues ya no es tan de fiar, ¿no? Y Morelos lo dice, ¿quién sabe qué le pasó cuando estuvo en Francia? ¿Cómo se transformó? Ya no le tienen confianza. Y tenían razón, pero después de 14 hasta 20, son 6 años en donde Fernando VII vuelve a instalar pues una especie de absolutismo, no completo porque ya no puede, pero sí persigue a los liberales, que también eso nos explica a Mina, porque Mina y su tío, acuérdense que nunca se llamó Francisco, eso es otro error garrafal, él se llamaba Javier Mina, nada más, y todas sus cartas, y yo he leído todas sus partes y todo, siempre nomás escribe Javier con X, Javier Mina. El tío es el que se llama Francisco, y se apellidaba Esposa, pero el famoso guerrillero era su sobrino, este muchacho de 18 años que empezó la guerrilla en 1810, él es el famoso. Entonces, el tío, cuando aprenden en año 10 a Mina, se lo llevan cerca de París, ahí está 4 años preso, se pone el Mina, se lo aplica el tío no se apellidaba Mina, pero entonces esa confusión hace que aquí, hasta el aeropuerto en Tamaulipas, se llama Francisco Javier Mina, él nunca se llamó así, él no se llama Javier. Bueno, pues este muchacho, cuando lo liberan, él estaba preso en París, ¿te acuerdan cuando regresa Napoleón los 100 días en 14? Y luego, después Waterloo, precisamente este año, el 18 de junio, se cumplieron los 200 años de la batalla de Waterloo. Se acabó para siempre la fuerza napoleónica y se lo llevan después a Santa Elena. Pero ellos en 14, cuando ya lo habían mandado a Elba, el tío y el sobrino intentan el primer pronunciamiento de la historia hispánica, con ese nombre, pronunciamiento, en Navarra, y les falla. Están contra Fernando VII porque abolió la Constitución y ellos son constitucionalistas, pero no pueden, en Navarra no pueden y se tienen que escapar. Francisco, el tío, se va a Francia y el que se va a Inglaterra en un barco con algunos de sus compañeros, que eran navarros también, que habían estado en su guerrilla, se va a Londres, va a llegar en abril, como de 1815, y allí con todos los liberales que están siendo perseguidos, diputados a cortes que se han escapado a Inglaterra. A Francia no pueden, porque en Francia ya están los Borbones otra vez. Entonces se van a Inglaterra. Y empieza a hacerse por primera vez una unión de liberales españoles que estuvieron en las Cortes de Cádiz con hispanoamericanos que andan por allá, venezolanos, de Río de la Plata, por allá andan todos ellos, se unen en un proyecto común. Acabar con la monarquía absoluta de Fernando VII, donde sea.
Mina lo explica muy bien. ¿De dónde está sacando Fernando VII los principales recursos? De Nueva España, porque Perú estaba muy pobre ya. Entonces, si Nueva España le está dando recursos, vayámonos contra Nueva España, liberemos a Nueva España para que se le quite el poder a este tirano que tenemos ahora. Y como todos ellos habían sido perseguidos, se habían escapado de Fernando VII, pues se unen todos, Álvaro Estrada, todos estos grandes diputados de Cádiz que están ahí presos, bueno, no presos, están exiliados, esos se unen. De hecho, iban a venir. Es interesante que todo este grupo pensaba en la segunda expedición, porque Mina no había pensado en una. Venía el primero y luego venían otras 2 expediciones detrás de él. Ya no van a venir porque lo fusilan, pero ya venían los liberales a establecerse aquí. ¿Eh? No vinieron porque pues, lo mataron. ¿Ven? Entonces, lo que quiero decirte que como todo en la historia va evolucionando, no se piensa igual en 10 como en 12 después de la Constitución, luego después 14 con la llegada de Fernando, luego con la muerte de Morelos, que como dice Carlos María Bustamante con mucha razón, muerto el pastor se dispersaron todas las ovejas y se decae la insurgencia. Luego llega Mina, la anima un poquito, lo matan y otra vez. ¿Qué va a pasar? Pues 20 ya es otra cosa. Pero ya la idea del constitucionalismo ya había pegado. Y si tú analizas el plan de igual es totalmente constitucional. ¿Qué dice el plan? Que se va a gobernar con la Constitución, con las leyes vigentes. En ese momento del año 20 ya volvió a la Constitución de Cádiz. El único país de la América Española de 20 a 23 que está regido por la Constitución de Cádiz es México. México independiente, ¿ya? Entonces, nada de que no es constitucional. Claro que es constitucional, por Dios. No hubo otra. Las elecciones, todo se hacía con la Constitución de Cádiz. Pero ven cómo tenemos todo distorsionado, como si el plan de Iguala fuera anticonstitucional. Es totalmente constitucional. Entonces, se va aprendiendo, ¿verdad? Se aprende del enemigo, se aprende del otro. Evolucionamos, Hugo. Y bueno, nada más por último, una duda muy pequeña. Del caso de la Legión del Águila Negra, que es este grupo masónico de Cuba, ¿realmente dónde se puede conseguir información específica de este dato? Sí, ven, es que me operaron del hígado. Es mi primera salida. Estuve en nutrición. Hace un mes que me operaron y entonces estuve en casa de mi hermana, que ya me cuidaba. No sé si ya va a contestar o no.